Hola, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Actualmente estoy grabando un blog de lecturas, pero aún no termino esas lecturas, así que pensé en traerles un book tag, porque a mí me gusta ver mucho este tipo de videos y el book tag que elegí es el book tag de El cuerpo humano, que básicamente trata sobre asociarle una pregunta sobre un libro a una parte del cuerpo humano. A medida que vayamos avanzando se va a entender mucho mejor y la verdad es que yo intenté buscar quién es la persona creadora de este tag y no logré encontrarlo, pero sepan que yo obtuve las preguntas del blog Un pliego de papel, cuyo link voy a dejar en la caja de la descripción, y estoy con mi diario de lecturas en donde anoté y tengo la respuesta de las preguntas, así que es lo que voy a estar mirando, pero comenzamos. La primera pregunta es respecto a los ojos. Un libro que llamó tu atención a primera vista. Siento que no muchos libros me llaman por lo bonitos que son, pero después pensé y efectivamente diría que la saga de Emily Wiles, el primer libro es Emily Wiles Encyclopedia of Fairies, que tiene como esta portada verde con muchas plantitas y cosas místicas y claramente el título dice Fairies, entonces yo dije, oh, me va a encantar. Y además cuando supe que era sobre una científica que se encarga de estudiar hadas, yo dije, es todo para mí. Y efectivamente disfruté mucho de esos libros, me gustan mucho. La autora Heather Fawcett anunció hace poco que va a sacar dos libros más de esta saga, actualmente son tres y los tres me gustan bastante y como mencioné es un libro sobre esta científica, su área de expertise son las hadas y eso es lo que se encarga a estudiar, como que la gente va a la universidad y puede elegir estudiar hadas. Dígame si eso no es el sueño. Sé que tiene unas portadas distintas para el Reino Unido y también me gustan, pero me gustan mucho más estas otras que tienen como plantitas, cosas como de naturaleza y de las haditas y de ese estilo. La siguiente pregunta es respecto al cerebro, un libro que te hizo reflexionar. Y de este podría dar muchas respuestas, pero el que tengo más fresco en la memoria es El buzón de las impuras de Francisca Solar. Más que nada porque este es un libro que trata sobre el incendio en una iglesia en Santiago en 1863, en donde se encontró un buzón que le decían el buzón de las impuras, en donde mujeres que asistían a la iglesia, que eran las llamadas hijas de María, que le hacían un culto a María, eran incentivadas a confesar todos sus pecados. Entonces, este libro me hizo reflexionar sobre lo poderoso que es el catolicismo y el cristianismo y todo eso. Siento que también damos por sentado muchas cosas hoy en día que en el 1800 no eran tan obvias. Por ejemplo, había muchas cosas que se consideraban pecado que yo no tenía idea. Y por ejemplo, para ese entonces, las personas que eran parte del clero no podían ser juzgadas frente a un tribunal de justicia como la gente normal, sino que la ley los protegía. Entonces siento que eso me hizo pensar mucho sobre el rol que tuvo el catolicismo en mi país, en cómo ha crecido y como lo mucho que hemos avanzado desde ese entonces. Y también me ha motivado a leer muchas cosas que sean de ese estilo. Siento que esa lectura abrió las puertas hasta que yo me interesara más por ese tema, así que El buzón de las impuras. La siguiente pregunta dice, Boca, un libro del que todo el mundo habla y que aún no has leído. Bueno, actualmente por la película todo el mundo está hablando de la Odisea, de las distintas traducciones, de cómo fue la adaptación y todo eso. Y yo no he leído la Odisea, así que tengo ganas de leerlo, pero aún no lo he hecho. Pero sí, ese es un libro del que todo el mundo está hablando actualmente. Igual un libro del que todo el mundo habló en su momento fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte por la adaptación igual. Y también es un libro que todavía no leo, lo tengo, pero no lo he leído. Ambos los quiero leer, pero aún no me doy el tiempo de. La siguiente parte del cuerpo es Pulmones, un libro que consideres vital para ti. Y bueno, para mí aquí es muy fácil decir todo el mundo de Cazadores de Sombras, todos los libros de Cazadores de Sombras habidos y por haber. Cazadores de Sombras, el mejor mundo que hay. Yo siempre que estoy leyendo un libro de Cazadores de Sombras o veo cosas de ese estilo, pienso como, ¿qué sería de mí sin Cazadores de Sombras? Siempre lo digo. Y es porque de verdad para mí esos libros es como volver a mi casa y el hecho de que sean mi casa ya los vuelve una parte vital de mí. Esencialmente porque también llevo como 12 años leyendo esos libros y pasando tiempo en ese mundo, entonces para mí es vital tener esos libros y leerlos y pasar tiempo en el mundo de Cazadores de Sombras de vez en cuando porque, como les digo, es mi mundo favorito en el que estar. Si estoy estresada, leo Cazadores de Sombras. Si estoy feliz, leo Cazadores de Sombras. Por cualquier emoción que yo sienta, yo quiero estar leyendo Cazadores de Sombras. Así que esa es mi respuesta. Todo el mundo de Cazadores de Sombras. La siguiente pregunta dice, Corazón, un libro que te rompió el corazón. Y aquí pensé mucho en qué respuesta dar y voy a decir
los libros de la saga, de nuevo estoy diciendo una saga, pero es que es difícil separar un libro de otro cuando es de una saga, pero aquí es la saga de, no recuerdo el nombre, pero es de los libros Wolfson de TJ Klune. Estos son unos libros que van sobre una manada de hombres lobo y cada libro va siguiendo como a miembros distintos de la manada y me encanta. Y siento que el TJ Klune escribe con tanto sentimiento que hace que todo lo que pase en los personajes se sienta mucho peor. Siento que muchos de sus personajes, por ejemplo, el protagonista del primer libro que se llama Wolfson, ay, no recuerdo el nombre del protagonista, pero el punto es que él era una persona que era muy inocente, que sentía mucho, tenía como muy bellos sentimientos, entonces cualquier cosa mala que le pasara a él, y que claro que le pasaron cosas malas, me rompió el corazón, y todos los libros es puro sufrimiento también con los otros personajes, es como ruptura de corazón tras otra, una tras otra. Y eso, siento que esos libros son perfectos para esta respuesta. Pero sí, todos esos libros me rompieron el corazón. Y yo seguía leyendo el siguiente, y seguía, y no me arrepiento de nada. Los leí en la pandemia, así que igual no estaba en mi mejor momento. La siguiente pregunta es sobre Uñas y dientes, un libro que vas a cuidar como oro en paño. Yo diría más cuidar como hueso santo. Y aquí también me costó pensar en uno, quizás los libros que tengo de Brandon Sanderson que son ilustrados, porque esos libros fueron bastante caros, así que esos los cuido bastante, como que no los rayo directamente, por ejemplo. Y también tengo algunos libros de Cazadores de Sombras como City of Ashes, que son primera edición, como primera impresión, primer todo, entonces esos también los cuido mucho porque en particular Ciudad de Cenizas es un libro bastante viejito, entonces ese cuando lo leo y lo manipulo, lo cuido bastante, pero sí, creo que tengo como varios libros de Cazadores de Sombras que son primera edición, así que si es que lo fuera a perder o algo pasara, esos serían los primeros que yo agarraría. La siguiente pregunta es sobre el estómago. Un libro que devoraste. Y siempre que pienso en libros que uno lee como con ansias, pienso en los libros de los Juegos del Hambre. Yo comencé a leer con los Juegos del Hambre cuando tenía como 13 años. Vi la primera película, recuerdo una vez cuando estaba en el colegio con mis compañeras y desde entonces dije ya voy a leer los libros y los devoré, pero así obsesivamente, y no solo los devoré, sino que una vez terminé yo sin sajo, volví a leer los Juegos del Hambre y eso lo repetí como 3 veces. Yo leí esa trilogía 3 veces antes de decidir moverme por fin a leer otras cosas. Y de hecho que creo que me moví a leer Percy Jackson, que también es una saga que me devoré, pero principalmente Los Juegos del Hambre, siento que Susan Collins los escribió de alguna forma que hace que genere dopamina en nuestro cerebro y no podamos parar de leer, porque siento que, bueno, a los 13 años todo lo que pasa en esos libros me choqueaba mucho, nunca había leído distopía, entonces de verdad que eran muy adictivos. Y también yo siento que eso es mucho porque Susan Collins, ella escribe guiones como para series y películas, entonces siento que su forma de escribir en 3 actos sigue mucho ese mismo formato, entonces sabe cómo terminar y comenzar cada sección del libro. Entonces siento que eso igual lo hace bastante adictivo y definitivamente estos libros de los Juegos del Hambre me los devoré. La siguiente parte del cuerpo es hígado, el libro más largo que hayas leído. Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué el hígado es el libro más largo. Como, no sé. Tuve que buscar en mi Storygraph y en mis aplicaciones para ver cuál era el libro más largo que yo he leído. Y es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Ese libro tiene, según la aplicación, 830 páginas. Es un tocho así de este ancho y el otro día lo estuve hojeando y las páginas, recordé, son muy muy delgaditas. Es como una Biblia así. Es un libro de fantasía en donde hay dragones, hay una princesa que tiene un cometido, debe tener una hija, pero hay problemas, no puede tener la hija. Hay otra chica en otra parte como de este mundo que está entrenando para ser un jinete de dragón. Hay otra persona por acá y que la están buscando porque algo hizo, algo malo. Entonces es como un libro muy grande en donde seguimos el punto de vista como de 4 o 5 personajes, si mal no recuerdo. Creo que son 4 personajes y hay dragones, así que recomendada. Tengo que darme el tiempo y leer la precuela porque siento que igual me va a gustar y no sé si es incluso más larga que ese libro. Aquí nos empezamos a poner más negativos, pero la siguiente parte del cuerpo es Apéndice, un libro que ni fu ni fa. O sea, básicamente un libro desechable como el apéndice. Yo de hecho no tengo apéndice, así que dato. Y para este libro pensé en
A Curse So Dark and Lonely de Bridget Kemmerer. ¿Y por qué pensé que este libro podía ser como desechable, como un apéndice? Básicamente porque es un retelling de La Bella y la Bestia y siento que allá afuera pueden encontrar adaptaciones o un libro inspirado en La Bella y la Bestia que sea de mejor calidad que este, porque este de verdad que no me gustó, creo que le puse como 2 estrellas. Recuerdo que lo leí por un club de lecturas y la verdad es que yo sí le tenía fe porque era un libro de fantasía inspirado en La Bella y la Bestia y yo dije que puede salir mal, pero particularmente en este libro, si mal no recuerdo, la protagonista como que vive en el mundo normal de nosotros y es raptada al mundo de La Bella y la Bestia como muchos años atrás y no recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo que no me gustaba era que en este mundo como que habían guerras y cosas de ese estilo y la gente en sí, la gente del reino no la estaba pasando bien. Cuando la protagonista se preocupaba por ellos o la bestia se preocupaba por ellos, yo no les creía. Creo que de hecho la bestia, el que hace de la bestia, como el rey o el príncipe, no sé, como que no le importaba a la gente y ella le como que intentaba que le importe, pero yo tampoco le creía a ella, no sé si me entiendes. Igual hay un punto cuando pasa la batalla final, raptan a su hermano del mundo normal y lo llevan al mundo de la Bella y la Bestia y el hermano como que acepta el tiro que él está en un mundo nuevo y que hay que salvar a la gente y dice algo así como que hay que hacerlo por la gente, hay que salvarla y yo estaba como, no, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando se trata como de los derechos de las personas y hay que tomárselo un poco más en serio, siento que la autora como que solo le daba esas líneas a los protagonistas, pero yo no sentía que los protagonistas de verdad se sintieran de esa forma, como que sintieran de verdad el peso de llevar un reino y de cuidar a las personas que viven en él. Como que eso no me gustó, eso fue lo que más detesté de esta historia. Así que, como digo, desechable, pueden encontrar muchos otros retellings de La Bella y la Bestia que sí son buenos. La siguiente y última pregunta es sobre El cabello, un libro superficial. Y también para este tuve que pensar bastante, pero llegué a la conclusión de que voy a decir este libro, que es de una autora muy popular, de la cual solo he leído este libro y espero que no me maten, pero estoy hablando de Trono de Cristal de Sarah J. Maas. ¿Por qué digo que este libro es superficial? Porque este libro a mí no me gustó por el hecho de que cae en esto de decirte y no mostrarte. Este libro trata sobre Celine como una asesina muy peligrosa que la tienen en la cárcel y no recuerdo cómo después ella sale como al mundo real, no me acuerdo si como que hay una competencia para que alguien se vuelva como el asesino del rey o algo así. El punto era que la iban a perdonar y que iba a poder salir de la cárcel y todo el libro se nos cuenta lo genial que es ella, como es una asesina, y mata a toda la gente y es muy seca matando y aquí y allá, pero nunca te lo mostraban, era solo palabras, o igual te decían que era muy inteligente y que aquí y allá, pero tampoco te lo mostraban, como que en ningún punto del libro había un momento en donde ella demostrara su destreza e inteligencia y sus cualidades buenas, por así decirlo. Igual hasta donde entiendo, este libro es de los primeros que escribió la autora, creo que lo escribió cuando era todavía una adolescente, entonces puedo entender el hecho de que sus fans actualmente están leyendo cosas que sí son más sustanciales, puedo entender que su escritura debe haber mejorado muchísimo desde entonces, pero sí, ese fue el primer libro que yo leí de ella y no me gustó y por eso digo que es superficial, porque te decía mucho, pero poco te mostraba. Y sí, esa era la última pregunta. Hablé de bastantes libros, siento que en poco tiempo, así que espero que les haya gustado el video. Para mí es muy entretenido hacer esto y a mí también me entretiene ver mucho este tipo de videos, así que cuéntenme cuáles serían sus respuestas o si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo en algunos de estos libros. Y les recuerdo dar me gusta si es que les gustó este video, suscribirse si es que quieren ver más videos de mí. En la próxima semana les puedo decir que viene un diario de lecturas en donde estoy leyendo un libro de Cazador de Sombras y un clásico. Ambos son relecturas, pero me la estoy pasando muy bien leyéndolos. Así que vienen esos videos y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver.